Pensamiento y lenguaje. Vygotsky. Empezamos por el pensamiento. Seguimos con el lenguaje. ¿Cómo vamos a tratar de, según nosotros, de entender mejor el pensamiento de Vygotsky, expresado en este libro, con esquemas? Ya en la sección previa, decía yo que en el centro va a estar el pensamiento. Vamos a iniciar con esta lámina. En el centro hay un círculo. Voy a leer lo del círculo. No voy a leer todo lo que está en la lámina. Solo voy a leer 2 textos. Lo demás allí está para que tú puedas detenerlo, revisarlo, reflexionar, criticarlo y recibiremos tus ideas con gusto. Yo voy a leer solo una parte de lo que venga en láminas que tengan mucha carga textual como este. En otras ocasiones sí leeré todo porque serán textos pequeños. Voy al centro, donde está el círculo. Número 1, pensamiento y lenguaje, estructuras. Estas 3, 4 palabras están encerradas por marcos color naranja. Esta cuestión de encerrar algunos términos en color naranja en las láminas de estos videos indica que esos son los puntos que se están tratando en este momento. En este caso, pensamiento y lenguaje, estructuras. ¿Estructuras de qué? ¿De quiénes? ¿De qué cosas? De pensamiento. Estructuras de pensamiento, estructuras de lenguaje. Y voy a leer lo que ahora estoy señalando por una selección de texto. Selecciono un párrafo X en uno de los textos. Voy a leer lo que está en esa área. No nada más lo seleccionado, de hecho selecciono desde arriba. Lo leo. Es una cita, o son varias citas. Las estructuras del habla, dominadas por el niño, se convierten en las estructuras básicas de su pensamiento. Esto solo ya nos da mucho que pensar. No quiere decir que acertemos, pero nos provoca pensar. Las estructuras del habla dominadas por el niño se convierten en las estructuras básicas de su pensamiento. Otra idea. Allí mismo, el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por los instrumentos lingüísticos del pensamiento y por la experiencia sociocultural del niño. Última, el crecimiento intelectual del niño depende de su dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje. Fueron citas. Nuestros comentarios. Estas 3 expresiones manifiestan la importancia del lenguaje en el desarrollo del pensamiento. Quizá la inteligencia verbal puede desarrollarse mediante el uso intencional, sistemático y riguroso de verbos que son demandantes de lo intelectual. Integrar, sintetizar, extrapolar, interpretar. Y aquí, desde luego, no estoy hablando de niños. Estoy hablando de adultos. Estoy hablando de jóvenes universitarios. El nivel de los verbos que manejan puede ser un indicador del nivel de sus operaciones lógicas, el nivel de su pensamiento. Recordemos que el objetivo de esta lectura y de los comentarios es el objetivo encontrar elementos que puedan servir para las metodologías de lectura, de escritura, de elaboración de tesis. Y aquí hicimos un comentario sobre los verbos, la importancia de cuál es el nivel de los verbos que manejas, cuántos verbos manejas. Si los verbos son dormir, comer, ver la televisión, es muy diferente de pensar en verbos como los que están aquí: integrar, sintetizar, extrapolar, interpretar. Dejamos esta lámina.
y ahora cambiaron los rectángulos cuyo perímetro es naranja. Entender. Tiene un guión y luego tiene una S. Así vamos a abreviar significado. Emociones, afectos, intereses, voluntades, intenciones. Es posible que debajo, detrás o previo a un pensamiento o a una expresión estén estas cosas. Cuando digo que es posible, no estoy diciendo que no lo sea. Más bien hablo de mi ignorancia y no de lo que digan autores como Vygotsky u otros. Estamos hablando ahora de Vygotsky. Voy a leer lo que está en este texto que estoy ahora seleccionando. Le quito la selección, lo leo. Para entender el habla de otro, no es suficiente entender sus palabras. Debemos entender su pensamiento. Pero ni siquiera eso basta. Debemos conocer además su motivación. Leo la reflexión que anotamos. Lo que concentra al pensamiento, cuando una persona lo expresa, lo que concentra al pensamiento es el objetivo. Porque el objetivo surge de una motivación. El significado que una persona quiere darle a la expresión que genera como totalidad, el significado es el objetivo. Alguien habla y puede expresarse brevemente o puede expresarse de manera extensa. El significado central, estamos aquí proponiendo, está en descubrir qué es lo que quiere, cuál es su objetivo, incluso a veces, aunque no se haya expresado de manera clara. Su motivación está en el problema, en la necesidad o en la motivación por algo positivo, no todo tiene que ser negativo para movernos, en que descubrió una oportunidad para algo que le emociona positivamente, una emoción que disfruta, no solo un problema que enfrenta. Pero cuando es problema, le motiva su solución porque tiene esa necesidad, ese es su objetivo. Entonces, probablemente el entendimiento de algo está muy conectado con el objetivo. Un objetivo que, vuelvo al centro, un objetivo que nace de emociones, de afectos, de intereses, de voluntades y que es casi sinónimo de intenciones. En esta lámina leo lo que está en el recuadro, solo hay un texto, así que lo leo completo. Los números iniciales en cada concepto en las figuras que se van a ir presentando indican el orden de su surgimiento en el proceso general de interacción entre pensamiento y lenguaje. Ya decía yo que en el centro íbamos a colocar en esta exposición, en esta presentación, en esta propuesta de todo el curso, íbamos a poner el pensamiento. Y alrededor, las cuestiones del habla o del lenguaje, como dándole vueltas en aproximaciones sucesivas para que vayan creciendo ambos. Tanto la manera de pensar, no lo que se piensa, sino las estructuras del pensamiento y las estructuras del habla. En fin, leo la idea donde me quedé. Las flechas indican la influencia de unos conceptos sobre otros. En esta figura en particular, se observa que pensamiento y lenguaje se influyen mutuamente con el habla social. El pensamiento de cada uno de nosotros, en este esquema, está influido por el habla de los demás. Y eso parece que es indudable, tanto cuando somos adultos como cuando somos niños. En nuestro pensamiento influye el habla social. En nuestro lenguaje influye el habla social. Avanzamos en el esquema.
Y ahora tenemos número 3. Número 3 dice habla egocéntrica. Esa habla egocéntrica con un subíndice 1 quiere decir en un nivel 1, pero que va a ir avanzando hacia el habla interna. Habla egocéntrica, lo voy a decir ahora brevemente, después leeremos citas del libro. Habla egocéntrica, hablar para uno mismo, aunque sea algo que los demás pueden escuchar. Cuando uno habla reflexionando, pero para sí mismo. Y esto que se observa mucho en los niños de cierta edad. Pero esa habla egocéntrica se está diciendo ya desde aquí, va a ir evolucionando, va a ir modificándose, hasta que se convierte, según Vygotsky, en habla que cada vez entienden menos los que llegan a escucharla, porque no es para los demás, porque es un habla que va asimilando el propio sujeto hasta que se convierte en habla interna. Y esa habla interna ya no le escuchan los demás. Digamos que esa habla interna es ya muy cercana al hablar pensando o al pensar con palabras. Avancemos y ya tenemos ahora 4. En el número 1 está el centro, pensamiento y lenguaje, sobre todo cargado al pensamiento. Número 2, habla social. Número 3, habla egocéntrica. Número 4, el habla egocéntrica finalmente se convierte en habla interna. Habla para mí, pero un habla que los demás no escuchan. Es hablarme en silencio. Y ese hablarme en silencio, me atrevo a decir, puede ser la reflexión. En esta lámina ya presentamos algunas etapas. No quiere decir que existan 4 o 5 o 6, yo no lo sé, no lo sabemos. Si hay autores que lo sepan, no los hemos localizado. Para este momento no importa. Pusimos habla egocéntrica, etapa 1 en el número 3, después etapa 2, etapa 3 y una etapa N, antes de que se convierta el habla egocéntrica en habla interna. Y para este proceso, anotamos aquí una pregunta. ¿Cómo interpretan esta etapa Piaget y Vygotsky? Pero está aquí anotado. ¿Cómo interpreta esta etapa Piaget según Vygotsky? ¿Y cómo la interpreta Vygotsky según Vygotsky mismo? Aquí tenemos una lámina cargada de texto. Solo voy a leer unas cuantas ideas del texto que tiene fondo azul, que es una reflexión que derivamos de todas las citas que están allí. ¿Cuáles son las citas? En esta tabla se comparan algunas ideas de Piaget, primera columna, con ideas de Vygotsky, segunda columna. ¿Ideas acerca de qué? Ideas acerca de qué es el habla egocéntrica, qué es el habla interna y cuáles son sus relaciones. ¿Qué pasa cuando va modificándose el habla egocéntrica? En fin, leemos algunas de nuestras ideas, de nuestras reflexiones y dejamos las demás para que ustedes tanto juzguen si son citas correctas, ya tienen los datos de la edición específica de este libro, y para que dialoguemos de alguna forma, esperamos sus correos, intercambiemos opiniones. Leo. El habla egocéntrica disminuye y se hace menos comprensible. Leo, porque leí mal, vuelvo a leer. El habla egocéntrica disminuye y se hace menos comprensible. Así que va desapareciendo en cantidad y en inteligibilidad. Quizá porque cada vez está menos dirigida y menos copiada de los demás. Cada vez se hace más personal y dirigida hacia el propio sujeto. No se va construyendo para que los demás la entiendan. La disminución del habla egocéntrica y su simplificación sintáctica
son procesos complementarios que parecen llevar al habla interna, cuya función está dirigida hacia el sujeto autor y no hacia los demás. Leo un poco más. Que el habla egocéntrica proviene del egocentrismo no se ha demostrado en personas que han crecido aisladas de la sociedad. Pueden ustedes ver las ideas de Piaget acerca de que el habla egocéntrica viene del pensamiento egocéntrico. Si mediante una extrapolación se lleva el ambiente social a cero durante mucho tiempo, el habla egocéntrica se sentirá totalmente libre y explotará cuantitativamente, si es que viniera del pensamiento egocéntrico como si ya se tuviera allí. Con lo cual se generará algo que pensamos que es absurdo. ¿A partir de qué se genera el habla egocéntrica después de haber casi anulado su contacto con el habla social? Por ello, en este trabajo se prefiere la propuesta de Vygotsky. El habla egocéntrica viene del habla social. Pasamos a otra lámina. Y siguiendo esta idea de Vygotsky, dice, el habla egocéntrica se va transformando y hace que el pensamiento, estoy hablando de lo que está dentro del rectángulo naranja número 5. El habla egocéntrica se va transformando y va transformando un pensamiento interpsicológico a un pensamiento intrapsicológico. Entendimos lo siguiente. El pensamiento interpsicológico es interpersonas, es el habla social. El habla social produce el pensamiento interpsicológico. El habla egocéntrica y que camina hacia el habla interna va generando el pensamiento intrapsicológico. O sea, el pensamiento propio, el pensamiento de cada uno de nosotros, el pensamiento que pone desde dentro nuestras diferencias con los demás. Aquí hay una flecha. Esta flecha indica el proceso que sugiere Vygotsky, del habla social al habla egocéntrica y luego al habla interna, con esta cuestión intermedia, del pensamiento interpsicológico al pensamiento intrapsicológico. Aquí termina esta etapa, con esta lámina que ya empieza a mostrar cómo le vamos a ir dando vuelta al pensamiento a través de diferentes tipos de habla por aproximaciones sucesivas. Esto es, por un buen número de vueltas, hablando alrededor del pensamiento. Es todo. Gracias. Para más información sobre cursos y talleres, visita productividadintelectual.com.